Abrió sus ojos cuando el agradable viento de la primavera golpeó su rostro delicadamente. Otro duro día de entrenamiento mental había terminado, y ya había cultivado suficiente energía espiritual por hoy. Le parecía muy extraño que no pudiese usar su propia energía vital, pero gracias a esta técnica de cultivación, podía fortalecer su ki e incrementarlo enormemente, aun si la habilidad de lanzar o expulsar energía de su cuerpo le era imposible. Viendo con ganas de favorecer su paladar, se dispuso a buscar algo de comer, y aunque no sentía que tenía la necesidad de alimentarse, las frutas de este lugar eran todo un manjar que no ignoraría. Podía sentir que cada vez que comía una, su energía se revitalizaba, algo que le ayudaba mucho después de entrenar, pues podía alimentarse y al mismo tiempo recuperar sus energías sin necesidad de descanso. Mientras comía, marcaba otro punto de interés en un mapa con forma de libro que había hecho él mismo. Al explorar todo el monte Paoz, ya casi terminaba de explorarlo en su totalidad, y en su memoria permanecía ese mismo mapa, donde cada rincón, cada cueva, y cada bosque era conocido por él. Otros dos libros reposaban sobre su lado, uno un poco más grande que el otro. Uno era un bestiario donde estaban todas y cada una de las criaturas de este lugar, desde las más pequeñas hasta las más grandes, sus habilidades y debilidades, y el cómo se debería proceder óptimamente al encontrarse con una allá fuera para cazarlas o defenderse de estas. Mientras que en el otro se encontraban todas las plantas, igualmente con toda la información respectiva a estas, cuáles eran venenosas y cuáles no, métodos de preparación y cultivación para crear medicinas, venenos y otras pócimas que serían de gran interés tanto para otros ermitaños, como para científicos y médicos. Solo quedaba un lugar por explorar, el cual era en donde se había despertado. Hasta ahora lo había evitado, pero era algo que tenía que hacer, si quería saciar su curiosidad y saber qué era este sentimiento de apego a este lugar de una vez por todas. Dirigiéndose hasta allí, fue preparándose mentalmente, y al llegar no hubo ni un solo cambio en su expresión, así como en ese lugar, encontrándolo exactamente igual a como lo había visto desde la última vez que estuvo aquí. Pues fue en este sitio donde se había despertado, una zona alejada de todo ser vivo, el cual parecía detenido en el tiempo. El mismo árbol que para haber pasado más de una década seguía igual y lo sabía, ni una sola hoja se había desprendido de ese árbol, y el lago a su lado seguía igual de cristalino. Aquí en ese lugar más que en todos los demás, se sentía más calmado, y era una calma tan reconfortante que casi que lo obligaba a quedarse allí, como si perteneciese a ese lugar, y esa era la razón por la que lo había evitado, aunque más que él, todas y cada una de las criaturas también lo hacían, como si fuera algo más extraño que eso, pero ya podía echarse atrás, tenía que hacerlo, tenía que ver qué había en ese cráter. Así que, tomando su viejo compañero de toda la vida, su báculo sagrado se aproximó al cráter, e hizo que éste aumentase su longitud verticalmente hasta comprobar el fondo del cráter, y el tiempo pasó, minuto tras minuto fueron percibidos como horas para él. Normalmente lo tomaba todo con suma paciencia, pero en este lugar no podía permitirse tal cosa, así que decidió usar un poco más de su habilidad, y el ritmo de crecimiento del báculo aumentó varias veces, hasta que el sonido de este chocando contra algo se hizo presente y entonces supo que ese era el fondo del cráter, y que era hora de que descendiese. A medida que descendía a lo desconocido, esa sensación de calma se volvió más fuerte, tanto que se quedó dormido y pudo haberse estrellado en contra del fondo de ese cráter, si su báculo no le hubiese despertado a última instancia al detectar el peligro inminente que resultaba esa caída mortal, quedando a poco menos que un par de metros de una estrepitosa colisión que podía haberse cobrado su vida. Al avanzar por ese oscuro lugar, sintió un calor que se hacía más intenso conforme se adentraba más y más. Era un poco más cálido que el fuego de las fogatas, o al menos así su cuerpo lo percibía. No le gustaba, pero tampoco es que fuese algo que le incomodase, todo lo contrario a los animales de afuera, los cuales parecían alejarse de las llamas que él mismo hacía para prepararse algo de comer, cuando tampoco eran la gran cosa. Pasado unos minutos, la temperatura antes cálida pasó a ser fría, muy fría, pero nuevamente, nada que le fuese incómodo. Siguió caminando, por lo que parecieron horas, posiblemente días si su reloj biológico estaba informándole correctamente, hasta que su camino se detuvo en lo que parecía ser un lugar que se salía del entendimiento lógico de este mundo.
El verde pasto tocando sus pies y el cielo azulado fueron algo que enseguida le hizo comprender que ya no estaba en el mismo lugar, no había necesidad que alguien se lo dijese, lo sentía, ya no estaba allí abajo, pero la sensación de calma era la misma, este lugar, no era muy distinto al de afuera del cráter, a decir verdad, era exactamente igual, solo que sin el profundo cráter que formaba parte de su entorno y una extraña glorieta algo dañada en varias partes de su estructura. Caminando hacia la glorieta, vio una luz brillante flotando a pocos metros sobre él, pudiendo sentir que si la tocaba obtendría las respuestas que buscaba, y mientras avanzaba y la brillante luz descendía con cada paso que daba, siendo solo el sonido de sus pasos el único sonido en ese lugar. Pudo sentir algo que nunca antes había sentido, no sabía cómo describirlo, era una especie de malestar que no podía entender, era algo más mental que físico, era ese momento, su primer contacto con las emociones que todo ser vivo siente, y así las sintió. Sorpresa, preocupación, tristeza e ira, una ira incontrolable, iracunda, que casi logró que su cabello se tornase de un color plateado por unos cortos segundos, lo suficiente para que el reflejo de estanque por el que pasaba, lograra reflejarlo y captar su interés de inmediato, pero fue solo eso, un instante, pues al parecer aquello había sido solo una visión, su cabello seguía del mismo color azabache que siempre, y la importancia de aquello pareció esfumarse cuando su interés volvió el de tocar la luz brillante, la cual permanecía inmóvil como si le esperase. Antes de poner su mano sobre esta, dudó de hacerlo, en si le gustaría lo que vería, pero ya había llegado demasiado lejos, y la curiosidad de saber qué significaba todo esto era lo único que ocupaba su mente ahora. Su mente lo trasladó por varias escenas de lo que quizá había sido su vida, varios momentos que sabía que habían pasado pero que no recordaba, un viaje, un largo viaje por el tiempo, visitó varias épocas, varias líneas temporales, varios mundos y también las consecuencias de hacerlo venida en enemigos de todo tipo. La conclusión de ese viaje, y su posterior encuentro con un templo oculto en unas grandes montañas nevadas, un enfrentamiento en unas finas cuerdas, en la que tres individuos cuyos rostros no pudo distinguir peleaban entre sí. Otra escena en la que dos de esos individuos de antes peleaban en los tejados de ese mismo templo, otra en la que otro enfrentamiento se daba en un bosque, nuevamente era el mismo individuo de antes, pero esta vez los otros dos estaban ausentes, el oponente de aquel individuo también tenía un rostro difuso, y como última escena llegó a otro combate, parecían ser solo conflicto lo que estas escenas le mostraban, y aunque el rostro nuevamente borroso e irreconocible del nuevo oponente del mismo sujeto era un misterio, pudo volver a sentir ese sentimiento de querer atacar a esa persona. No era propio de él, y si alguien le preguntase no sabría qué decir, pero sentía que quería hacerle mucho daño a ese individuo, no había otra sensación dentro de él, más que el de acabar con la vida de aquel sujeto fuese quien fuese. Y entonces todo se tornó borroso, confuso y poco más que otro par de escenas que apenas pudo distinguir llegaban a su mente, una de él mismo y otras personas muy familiares reunidas en un lugar, parecía ser una acampada, todos parecían reír y estar felices, en la otra era similar, solo que había menos personas, igualmente todos felices. Todo ese extraño momento terminó con un brillo cegador que lo devolvió arriba, su báculo nuevamente estaba en su espalda y nada más, eso había sido todo, pero dos cosas habían cambiado, el cráter ya no estaba, simplemente había desaparecido, y la sensación de querer permanecer en ese lugar también, ahora se sentía en paz y solamente podía sentir una cosa que no había sentido en los últimos 11 años que pasó en este lugar, libertad. Corrió, salió fuera de ese bosque hasta llegar al borde de la colina de una costa, donde el azul del cielo y el mar le recibieron, la vista era paradisíaca, y lo que fuese que estuviese allá en la lejanía era todo un misterio, había tantas direcciones, tantas posibilidades que simplemente no podía decidirse por dónde empezar. ¿Qué era lo que iba a hacer ahora? Había todo un planeta, no, todo un universo que explorar y muchas cosas que conocer en este mundo, mirando hacia el cielo como si esperara una respuesta, el silbido del viento se hizo presente, moviendo su cabello en una dirección en particular, y como si el mismo mundo fuera su brújula con este guiándole con esa simple acción la dirección hacia el oeste le marcó el camino a seguir. Y así como el viaje de ese otro chico muy parecido a él comenzó, el suyo estaría a punto de empezar, llevándole a un viaje sin fin. Fin del capítulo.